Hola ídolo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, te mando un fuerte y afectuoso saludo. Como verás, estoy con una férula porque tenía una cirugía hace pocos días y voy a tenerla por 4 semanas más y después 4 meses de rehabilitación. Esto me impedía ya editar ese trabajo en la computadora porque el dolor era muy intenso en el dedo, el metacarpio, creo que el metacarpo que le llaman, ya artritis también, entonces esto me estaba ya doliendo y me impedía ya hacer trabajos. Después voy a tener otra cirugía en la otra mano que también me duele. Pero bueno, yo no venía a hablarte de mi operación ni de mí. Venía a hablar de otra cosa totalmente distinta. Sí, seguramente tú eres como yo que nos gusta tomar el agua carbonatada, lo que le llamamos soda o gaseosa. A mí me gusta, pero ya no tomo con azúcar, sino dietéticas o que no tengan azúcar, porque es algo que nos ha gustado siempre a mi esposa y a mí. Pero viendo que gastábamos mucho dinero de verdad por botella de 2 litros, porque nosotros no compramos latas, sacando cuenta nos dimos cuenta que por qué no hacíamos o comprábamos la máquina para hacer nuestra propia agua carbonatada en casa. Y viendo videos, tutoriales, muchas cosas, encontré un video donde decía cuáles eran las marcas más confiables y las que tenían las 5 mejores, el top 5. Y dentro del top 5 vimos una que nos pareció que estaba asequible a nuestro presupuesto y es esta que te voy a mostrar. Esta es la Philips, que se llama Sparkle Up, o sea, es la máquina para hacer agua carbonatada. Esta nos costó $54,39, más los impuestos salía con $58,20. Estoy hablando de precios de los Estados Unidos. Pero esto es la máquina, pero aparte tú tienes que comprar el cilindro de gas carbónico, que es la que va a carbonatar el agua. Y bueno, también en Amazon compramos esta botella que era la más económica que encontramos, que nos salió por $28,99 más impuestos, $31,02, y ya con esto tuviéramos para hacer nuestra agua carbonatada. Esto yo lo tengo hace más de 25 días, pero no podía abrir, ni destaparlo, ni grabar, porque quería hacer precisamente este video por la operación y por el dolor intenso que tenía en la mano que no me permitía abrir el objeto. Entonces ahora que ya estoy con más maniobrabilidad, quiero mostrarte en qué consiste esta máquina. Voy a proceder a desempacar y mostrarte el contenido de esta caja. Información respecto al producto y una latita. Me imagino que esa latita debe ser para recibir el agua que pueda chorrear. Y aquí está nuestra máquina para hacer gas. Bueno, no hay nada, retiramos la caja, lo ponemos a otro lado mejor. Al interior de esta bolsa que desempacamos, vamos a encontrar una botella, que es con la cual vamos a llenar nuestra agua, y información al interior. Giramos, este es la latita que va abajo del soporte. Lo puedo abrir esto con la mano. Ya está. Esto va aquí para que el agua que caiga se quede abajo del contenido y no se derrame. Bueno, esto es información que siempre viene. Y aquí, aparte de eso, viene la tapita de nuestra botella. El contenido de esta botella es 1 litro. Te muestro 1 litro. Acá la máxima distancia donde se puede llenar, la mínima. Ya te lo voy a mostrar con mayor detalle. Y la tapa para llenar. Esto es muy fácil. Simplemente se introduce en la botella y se enrosca firmemente, y después cuando pongamos el cilindro de gas apretado acá 3 veces, si quieres, ya gasificamos nuestra agua. Recomendación: que el producto tenga el agua contenida para que se sienta mejor el gas y trabaje mejor. El agua debe estar bien fría, agua helada. Aquí te muestro con detalle la máquina desarmada antes de ensamblar. Philips
Vamos a verlo por dentro. Donde va el interior de la botella. Aquí tenemos la botella de gas carbónico que rinde para 60 litros. Recuerden, busquen la botella que sea de acuerdo a las características del fabricante, porque hay botellas que tienen el sistema de enroscado o de sujeción a la máquina diferente de acuerdo a la marca, y que sea de grado alimenticio al gas carbónico, porque hay otro gas carbónico para otros usos y no es bueno consumirlo si no es de grado alimenticio. Está la lata que va a servir para contener el derrame si cae agua, las tapitas. Estos son los manuales, las instrucciones. Y esta es mi botella de 1 litro que tiene una medida aquí de máximo llenado de agua o mínimo. Entre esos valores debe estar la cantidad de agua. ¿Qué me ha desagradado de haber comprado esta máquina? Que en el anuncio había una publicidad engañosa, y tengo que decirlo, porque decía que este aparato era stainless steel, o sea, acero inoxidable. Y la verdad que es plástico, y lo único que es de acero es este adorno, las tapitas que hasta dudo que sean de acero, seguramente es aluminio. Acero inoxidable puede ser la latita esta que sirve para filtrar el agua que se queda aquí abajo, y las 4, y acá te lo voy a mostrar bien, si se llega a ver vas a encontrar, perdón, estoy con mal de la mano, unas 4 varillas al interior que son las que sujetan el pedestal que es de fierro, de acero, y seguramente el mecanismo interno que permite unirlo al sifón. Eso es lo único que puede ser de metal. Entonces, ¿por qué digo que es una publicidad engañosa? Porque decía stainless steel y yo imaginaba que todo el cuerpo también era de acero, lo cual no es. Esta máquina, yo escogí el color blanco porque la de color negro cuesta $6 más, lo que me pareció una tontería por el color cueste más. Esta, como digo, ya el precio ya lo dije anteriormente cuánto me costó, pero hay más baratas donde no dicen que es stainless steel. ¿Por qué? Porque esta parte de acá no es plateada o de metálica. Entonces, por eso me parece que es engañoso. Y eso, sinceramente, no me ha gustado. Ahora, no he probado la máquina, vamos a ver. Pero por lo demás, Phil y yo sé que es una compañía confiable y espero que no me defraude, salvo esa publicidad engañosa, como vuelvo a repetir. Segundo punto, nuestra botella de CO2 o gas carbónico. Esta botella, hay otros precios más caros, pero esta botella rinde para 60 litros. Es larga, el mismo largo de la máquina, aquí está. Pero cerciórense que sea el gas carbónico de grado alimenticio, porque hay gas carbónico que son para otros usos. Entonces, esta es la más barata que compré y tenía buenas recomendaciones. Lo único que me molestó fue que cuando yo compré esta máquina me llegó al día siguiente y esta se demoró casi 10 días en llegarme. Entonces no pude disfrutar esos días de hacer mi agua carbonatada. Y bueno, al final llegó, pero con mucho retraso. Lo que hacemos ahora es quitarle el precinto de seguridad. Esta tapita de caucho que ven acá y insertarla acá. Recuerden, Cercior dice que la botella, la boca, correspondan a la marca que están comprando, porque hay otras botellas que han sido diseñadas para otras marcas y tienen otro tipo de ajuste. Bueno, chocherita,
vamos a ensamblar nuestro aparato, no hay que darle mucha vuelta. He lavado mi botella, siempre es bueno por precaución lavarla. No sabemos por qué manos habrá pasado. Entonces simplemente ensamblamos. Como tengo una mano, discúlpenme, pero voy a retirar las cosas que no nos sirven en este momento, como son la información que viene. Lo voy a poner acá atrás y simplemente echamos nuestra botella. Ya le sacamos el precinto de seguridad y simplemente lo que queda es meterlo y enroscarlo. Hay que ajustarlo bien, no hay que requintarlo tampoco, pero bien, y evitar apretar acá porque el gas siempre se tiene que salir cuando haya contenido dentro del recipiente. ¿Y ahora qué queda? Simplemente insertar la botella y enroscarla en la parte superior. Ya. Lo que dice el fabricante es darle 3 toques, o sea, un toque, esperar unos segundos, darle otro toque, hasta 3 se recomienda. No hay que darle mucho porque puede reventar la botella. Acuérdense que es gas a presión. Pero vamos a probar, primera vez que lo hago. 1, 2 y 3. Esperemos que se vaya el sonidito del gas. Ya está burbujeante. Y destapo. Ok, chochera. Ya está mi agua carbonatada. Vean. Están los niveles de agua. Hay gas. Y simplemente servimos en nuestro vaso. Vean. Agua con gas. Vamos a disfrutar. Rico, de verdad. Exactamente igual al agua que puedes encontrar embotellada. Yo he visto que mucha gente a estas cosas le mete saborizantes. Hagamos la prueba. Ok, he regresado nuevamente. Tengo mi agua carbonatada y yo creo que uno lógicamente la quiere saborizar. Yo creo que acá, aunque el fabricante dice que solamente lo llenemos con agua, creo que hay gente que incluso la ha llenado, le ha puesto saborizante acá. Pero yo no quiero manchar por dentro la botella. Ya es libertad de cada uno si lo quiere hacer. Lo que quiero hacer ahora es esta agua trasvasarla a una botella de 1 litro que tengo acá de chicha morada, es una bebida de Perú, que todo el mundo la conoce, los que conocen la comida peruana. Lo que voy a hacer es trasvasar el agua aquí. Es 1 litro. A esto le voy a agregar el contenido de 1 litro de chicha morada. Vamos a ver qué sale. Me imagino que debe salir algo rico. Tener mucho cuidado cuando llene porque puede salir espuma. Ese es el problema, cuando le metes una cosa que no es solamente agua, la reacción hace que salga el gas carbónico. Ok, mi amigo, he terminado de pasar el contenido de la chicha morada aquí. Se me ha rebalsado un poquito, ahí corté porque no quería que se viera, pero tengo que ser sincero con ustedes. Hay que echarlo de a poquitos. Y después, todavía tiene gas carbónico. Hay que moverlo bien. ¿Para qué? Para que el azúcar que está acá se disuelva. La verdad que no me gusta. La chicha morada tiene que ser chicha morada. Vamos a probar con otro producto. Este producto, por ejemplo. Este lo vende Walmart. Son polvos saborizantes que uno le agrega al agua. Tengo que ser honesto, no es que esté feo, sino que yo no lo había
movido bien para que el azúcar se disuelva. Ahora que ya se ha disuelto bien el azúcar, está rico, está bastante agradable. Lo que sí, perdió gas, porque, no sé, cuando he llenado, la reacción hizo que saliera todo el gas carbónico, casi todo el gas carbónico que había. Ok, mi prueba número 2. Voy a usar en 1 litro 2 sobrecitos de estos, que cada uno es de medio litro. Acá estoy usando la que ya tenía en la botella anterior y le voy a agregar otra que por aquí tengo. Entonces lo que voy a hacer es llenar con un embudo para evitar derrames. Me la estoy jugando. Y aquí le metemos este sobre, que demora en diluirse. Así que con la tapa vamos a ver si lo movemos bien para que se disuelva bien el contenido, que a veces demora un poquito en diluirse. Y me he extralimitado el límite, me he extralimitado la medida. Voy a retirarle un poquito. Un poquito más. Ok, ahora sí estoy en la medida. Y le voy a agregar el gas 3 veces. 1, 2, 3. Ya no más. Voy a esperar que baje el gas, porque ahorita se está carbonizando. Voy a esperar que baje todo el gas, se ponga suave. Y voy a destapar despacito para que no salga el gas corriendo, disparado. Vemos gas carbónico. Voy a llevar acá. Y tengo mi bebida con sabor a uva. Bastante rico, de verdad, muy rico, con gas. He visto en otros videos que lo han hecho con jugo de naranja, que ha funcionado. Con agua de piña, sería delicioso jugo de piña. Lo que sí sé que con leche no lo hagan porque es horrible. El gas carbónico corta la leche y lo malogra. Y también si tienes una cerveza que de repente se le fue el gas, lo puedes carbonatar con esta máquina. O si no, gaseosas que ya han bajado un poquito el gas, lo pones en la botella y lo carbonatas. Entonces, tú puedes llenar acá con el líquido que tú quieras y carbonatas, y puedes tener tu propia soda. Sé que también, voy a decir el nombre de la compañía, Pepsi vende las botellitas para que tú carbonates, tengas tu propia botella de gaseosa, agua de soda de Pepsi con tu propia agua. Pero eso ya son cosas que venden compañía. Yo no hago publicidad de otras cosas, sino ver qué posibilidades les puedes sacar a esta máquina que te carbonate el agua. Te recuerda que el cilindro sirve para 60 litros, o sea que tienes para llenar un montón de botellas y saca tu costo-beneficio, cuánto te ahorras. Disculpa el mular que hice, pero quería mostrarte las cosas, la funcionalidad del producto. He visto también que IKEA vende una botella que estás viendo ahorita en pantalla, que sería bueno probarla de repente, cuesta $4.99, no es nada. Probarlo en esta máquina a ver si funciona. De repente la boca engancha perfectamente y no tenemos el problema de gas. Así que esto es todo por hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale un like y mira, esta suciedad, esta embarrada que has visto es producto de probar las cosas en el momento. Y nada más me queda agradecerte y discúlpame que está un poco torpe hoy día este video, pero la mano a veces con la mano no he podido trabajar mucho. Nos vemos. Suscríbete, acuérdate, gracias, chao, nos vemos.